hoy tengo una palabra para compartir con ustedes, continuando un poquito lo que les había hablado la última vez. Y de título le puse, la fe tiene pies. ¿Saben que la fe tiene pies? Sí. Y se imaginan todos esa carita con las patitas, ¿no? Esos dibujitos que aparecen ahí. La fe tiene pies, es el título del mensaje de hoy. Y para arrancar un poquito con esto, yo pensaba en lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, que enseña que a cada uno de nosotros nos fue dada una medida de fe, ¿sí? A todos nos ha sido dada una medida de fe. Pero, ¿qué pasa con esa fe? ¿Saben lo que pasa? Que no todos la activamos de la manera que la tenemos que activar. Y hoy de la fe que te quiero hablar no es de la fe que es para salvación, sino de la fe que a mí me invita a practicar la vida de Jesús. ¿Cuántos quieren practicar la vida de Jesús? Si estamos acá es porque queremos practicar la vida de Jesús. El que no dijo amén, lo vamos a sentar, ¿no? Hoy quiero hablarte de la fe práctica, la fe que acciona, la fe que tiene pies, que se acciona, que camina, que está activa, ¿sí? Aquella que Dios puso en mí, que es lo que tiene que haber aquí en lo que les decía recién de Romanos, ¿no? Esa fe que me lleva a mí a desarrollar lo que Dios puso en mí para poder edificar a otros, ¿sí? No solo en el cuerpo de Cristo, sino también fuera de este templo. Hay muchas personas que necesitan conocer a Jesús y conocer el poder que Él tiene. Amén. Acá hago lugar para mi té. A la pastora Ida le mando un besito y el té de Daniel. Entonces, hoy quiero hablarte de esa fe, porque a veces nosotros pensamos que fe, hoy justo el pastor a la mañana, y no estábamos de acuerdo, yo le decía, no estábamos de acuerdo, y él habló un poquito de esto de la fe, pero y si no escucharon el mensaje, les invito a escucharlo, porque estuvo muy bueno, pero él hablaba de la fe que es la fe que me invita a mí a creer, ¿sí? Creer en lo que yo puedo y lo que Dios dice que yo puedo. ¿Estamos bien? Lo resumí bien porque en realidad el mensaje es de 1 hora, así que no voy a resumir tanto. Pero hoy yo te quiero hablar de esta fe en la que requiere de nosotros acción, ¿sí? Y entender que la fe es un músculo. Dígalo, es un músculo. A ver, muestra sus músculos. Si muestra su músculo, el mío va para atrás. Bueno, mejor no mostremos nada, ¿sí? Pero la fe es un músculo y yo ese músculo lo tengo que ejercitar, lo tengo que activar. Si justamente no voy al gimnasio, los músculos están como el mío, que no le gusta hacer pesas y por ende no está fuerte, no está firme, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo activo la fe en lo cotidiano? ¿Cómo puedo hacer yo para que mi fe, esta fe activa, práctica, crezca? Y entre tantas cosas que pueden haber, obviamente quizás a ustedes se les viene un montón de cosas a su corazón, inclusive a los que están en su casa y las pueden escribir ahí también. Yo me anoté 4 cositas importantes que para mí resultaron importantes en esto de activar la fe en lo cotidiano, de crecer en la fe, ¿sí? Y lo primero que les voy a nombrar es que la fe comienza al escuchar. ¿Cómo comienza? Bueno, me escucharon bien. La fe comienza al escuchar, ¿sí? Y para eso vamos a leer un pasaje muy conocido en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que dice, así que la fe es por él, bueno, 2 oyeron, bien. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Parte fundamental de si yo quiero que mi fe crezca es poder tener mi vida expuesta a la palabra. ¿Se entiende? Es como usted se expone al sol para tener, ¿qué vitamina es la que tenemos cuando? La D. Muy bien, estos alumnos, muy bien, aprobaron biología. Es biología, ¿no? Sí. No matemática. Entonces, yo me expongo para recibir algo, ¿sí? Si yo quiero que mi fe crezca,
Si yo quiero que mi fe vaya en aumento, si quiero tener esa fuerza, esa vitalidad que me permita a mí manifestar la fe, necesito exponer mi vida espiritual a la palabra de Dios. Necesito sumergirme en la palabra de Dios. Yo recién les hablaba de la semilla. Yo puedo tirar la semilla y quizás la semilla en un gran esfuerzo va a hacer como en la germinación, la fermentación. Corríjanme, hoy estoy... Corríjanme, no me dejen decir herejías. Entonces, la semilla puede quizás largar raíces, pero en algún momento va a morir porque no va a tener la profundidad, ¿no? Se va a secar porque va a estar expuesta a cosas que la van a secar y no le van a permitir desarrollarse. Ahora, en la fe es exactamente igual, ¿sí? La semilla no crece por casualidad, la semilla crece porque está en el lugar correcto, en la profundidad correcta, y hay algo importante, hay que regarla. Justo esta semana nos fuimos con Zoe a un vivero y había muchas plantas, no saben, una más linda que la otra. Y las amigas con las que me fui me dicen, llévate una planta. Le digo, no, porque a mí las plantas se me mueren. No sé si a vos, Daniel, no se te mueren, las tuyas reverdecen. A mí se me mueren. ¿Por qué? Porque yo me cuelgo. Soy muy colgada. Me olvido de regarlas, ¿viste? Hay que ponerlas al sol y a mí me gusta estar a media luz. Es como que siempre, y yo siempre recuerdo que mi mamá, de una planta que estaba moribunda, se hacía como Daniel un jardín del Edén más o menos, porque tenía un montón de plantas verdes, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá le cantaba a las plantas, le hablaba a las plantas, y cuando ella se iba de vacaciones yo le hablaba a las plantas, me sentía re loca, pero le hablaba a las plantas y le decía, no se mueran que la viejita ya viene, ¿viste? Como diciendo, sobrevivan los días que la viejita no está, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que por qué mis plantas creo que una me sobrevivió, pero así. ¿Vieron cuando cada vez es más chiquitita y tiene menos hojas? Porque yo me colgaba en regarla. Y a veces con la fe nos pasa lo mismo. No alimentamos la fe. No nos tomamos el tiempo de tener, en este caso, en el punto que estamos hablando, tiempos de intimidad con la palabra de Dios. Quizás todo el alimento que le dimos a nuestra fe en la semana fue la que recibiste el domingo a las 6 de la tarde o a las 11 de la mañana. Quizás fue lo único, o quizás si te conectaste justo a la célula, ahí capaz recibiste una gotita más de agua. Pero ese no puede ser todo el alimento de nuestra fe. ¿Se entiende? Yo tengo que alimentarme. A ver, ¿quién desayuna solamente? Bueno, hay gente que sé que no le gusta desayunar. Vamos. ¿Quién almuerza? No, vamos por la cena. ¿Quién cena solamente una vez a la semana? ¿2 veces a la semana? ¿3 veces a la semana? Hay algunos que veo que cenan doble si pueden también. Sí, porque el cuerpo necesita alimento. La fe necesita alimento. La fe, como dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo tengo que tomarme el tiempo de escudriñar las escrituras, de leerlas. Y a veces hay gente que dice, pero yo no la entiendo. Bueno, si no la entendés, quizás primero es aprender a orar cuando voy a leer la palabra. Porque no la voy a entender a la palabra con mi conocimiento humano, porque mi conocimiento humano es limitado, como lo venimos viendo los miércoles en la lectura que estamos haciendo de Primera de Corintios. Es limitado, es mi sabiduría humana, natural, racional. Yo tengo que pedirle a Dios, cada vez que leo la palabra, antes de empezar a leerla, decirle, Señor, a través de tu Espíritu Santo, háblame, mostrame. Y Dios, como nos conoce a cada uno de una manera especial y particular, nos va a enseñar y nos va a mostrar qué es lo que estamos necesitando aprender de esa palabra. Después, si a alguno le cuesta y lo desea, le damos una serie de preguntas que ustedes pueden hacerse al momento de estudiar un pasaje bíblico. Pero la verdad es que lo primero que tenemos que hacer es orar para que el Señor que traiga revelación. Él se revela a todos. Ay, no, se revela solo a la pastora Aida que ora todo el día y toda la noche. No, también se revela a vos. También se revela conmigo. El Señor nos muestra lo que Él nos quiere decir a través de la palabra en todo momento. Pero yo tengo que buscarlo. Es como a veces pasa, ¿no? Dice, quiero comer. ¿Qué hay para comer?
hay tal cosa. Ah, bueno, a la hora vas, ¿comiste? No, ¿por qué? Porque no quieres ir a la heladera a buscar la comida, porque no querés ponerte a cocinar, porque no querés calentar quizás lo que ya estaba hecho o no, porque te dio fiaca. Y espiritualmente hacemos eso muchas veces. Queremos crecer en la fe, decir, yo quiero ser un gigante de la fe, como fue, no sé, y nombren a quien ustedes quieran. Pero esa persona se pasaba horas en oración y en búsqueda de la palabra. Queremos la grandeza, pero no queremos el trabajo que nos lleva a la grandeza, ¿no? Es como hablábamos hoy, y va a traer alusión a la competencia, porque me vino justo hoy en un momento, el pastor lo hablaba a la mañana. Es decir, los chicos que vienen compitiendo en esa olimpiada tienen muchos años de, vos usaste una palabra con D. Bueno, alguien que se le revele. Pero son dedicados, se toman el tiempo de ser disciplinados. Bien ahí. Esa es mi hermana. Disciplinados, ¿no? Y de estudiar. Porque está bien que uno tiene la gracia y capaz Dios te lo puede revelar por misericordia 1, 2, 3, pero tenemos que tener disciplina. Si yo quiero un músculo fuerte, tengo que tener la disciplina de todos los días ejercitarme. Si yo quiero ser bueno tocando un instrumento, tengo que tener todos los días de practicar ese instrumento, ¿sí? Sea cual sea. Entonces, la disciplina no solo aplica para algo natural, sino también para lo espiritual, ¿sí? El encontrar esos ambientes en los que yo digo, yo voy a conectarme con Dios, voy a buscar en la palabra de Dios. ¿Sí? No podemos esperar que siempre la papa venga a la boca. ¡Ay, venga que te hago un avioncito! Y te lleva... No, ya algunos de nosotros estamos grandes. Eso lo podemos dejar para alguien que recién comienza y recién está caminando. Pero nosotros, que ya tenemos un tiempo en los caminos del Señor, necesitamos determinarnos a abrir la heladera y decir, Señor, ¿qué tenés? En este caso no le voy a decir heladera a la palabra, ¿no? Pero decir, voy a abrir la Biblia y voy a permitir que Dios me alimente. Voy a buscar ese alimento que va a fortalecer mi fe. Amén. Entonces, lo primero es que si yo quiero que mi fe crezca, que mi fe aumente, tener una fe activa en cada momento, tengo que oír, escudriñar, estudiar, como meditar, la palabra que más te guste en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar de lo que no conozco. Es decir, en algún momento te vas a cruzar con alguien y obviamente Dios va a poner palabras en tu boca para dar un consejo, predicar la palabra. Pero cuanto más sumergido estoy en la palabra de Dios, más herramientas tengo para hacerlo mejor, ¿sí? O para ser más claro, ser más contundente en el mensaje que doy. ¿Se entiende? ¿Sí? No se me duerman, ¿eh? El que se duerme pasa al frente. Espérenme. Segundo, una de las cosas que hacen que mi fe crezca, que mi fe se active, es el obedecer. Dígalo, obedecer. Esa no le gusta a nadie, pero es la parte que nos toca, obedecer. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿sí? ¿Y por qué digo de obedecer? Porque a veces uno declara tener fe, cuando yo tengo fe, pero la fe no la activa, la fe no la camina. Yo creo en que Dios va a hacer, pero cuando Dios te pone en el momento de la prueba, ¿y qué pasó? ¿No era que tenía fe? ¿No era que creías? ¿No era que estabas confiando? Entonces, la fe no es solamente declarar, sino, como dice el libro de Santiago, requiere acción. La fe sin obras es muerta. No cumple función. Y eso me llevó al famoso Pedro.
Pedro, cuando lo encontremos en el cielo, nos vamos a hacer chocadita de mano y puño, porque lo tenemos en todos los mensajes. Pero lo que pasó con Pedro, cuando Pedro estaba en medio de la barca con sus amigos, y aparece Jesús en medio del mar ahí caminando, ¿qué dice Pedro? Si sos vos, déjame que yo camine en las aguas. Y el tipo tuvo fe. No vamos a decir cuánto le duró la fe. No vamos a esto. Tuvo la fe para bajarse de la barca y accionar y caminar. ¿Qué le dijo? Vení a mí. Si sos vos, decime que venga, que vaya vos, le dice a Jesús. Y Jesús le dice, bueno, vení. Y él bajó y caminó. Caminó sobre las aguas. Una de las cosas importantes, si nosotros queremos ser personas que activen la fe, que practiquen la fe en todo momento, es obedecer lo que Dios nos está llamando a hacer. Pasa que muchas veces lo que Dios nos manda a hacer no nos gusta, porque implica dejar yo de lado lo que yo quiero, lo que a mí me parece y lo que a mí me gusta. Pero si yo quiero tener una fe activa, no solo una fe que declara, sino una fe que se mueve, que camina, yo tengo que poder obedecer el llamado de Dios. Y yo sé que a todos y cada uno de los que estamos acá y también de los que están en su casa, Dios nos está llamando, ¿sí? Dios nos está llamando. Y el primer llamado es hacer correr la voz de que hay un Dios vivo y hay un Dios real. Y tenemos que poder hacerlo. ¿Sí? Quizás no lo vamos a hacer como lo hace todo el mundo porque cada uno tiene su forma particular de hacerlo, pero que podamos activar nuestra fe predicando la palabra entre los compañeros de trabajo, de estudio, el vecino, donde te muevas, porque tu vida y mi vida tienen que reflejar a Jesús en todo momento. Jesús caminaba por las calles, él no decía, hoy voy a evangelizar allá, no, Jesús iba caminando por las calles cambiando vidas. Eso es re loco. Yo me lo imagino a Jesús, traigámoslo a este año, a este tiempo, Jesús caminando, pasa por el kiosco a comprar un caramelo y se pone a predicarle al del kiosco. Y se toma el Uber y se pone a predicarle al del Uber, ¿no? Es como que se sienta en una plaza y encuentra la manera de algún modo predicar de su Padre. Esa es la fe activa, la fe que no se calla. Por eso cuando hoy cantábamos, no me detengo, ¿sí? ¿Cómo me voy a callar? Tiene que ver con eso. Que en algún punto, sin darnos cuenta, por entrar en la rutina, en la religiosidad, a veces es como que nos achicamos, ¿viste? Y no queremos hablar de Jesús. Pero tenemos que poder hacerlo. Porque que la gente diga, uy, se nota que vos tenés algo diferente, no me sirve si yo no le digo, sí, ¿sabés qué es lo diferente? Jesús. Jesús es lo diferente. ¿Cómo haces para estar así? Y yo tengo a Jesús. ¿Y cómo haces para aguantar el dolor? Yo tengo a Jesús. Tenemos que hacer de nuestra fe, más allá de una declaración, una acción en cada momento en los que nos encontremos. Y Pedro caminó sobre el agua. No solo escuchó la voz de Jesús, sino que él tuvo que dar ese paso fuera de la barca y lo dio. ¿Y qué hizo? La fe se activó en el instante que él obedeció la voz de Dios. Por eso yo te animo hoy a que pienses qué es lo que Dios te está hablando a vos hoy. Porque cada uno tiene un llamado de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios te está diciendo hoy que hagas, que dejes, que cambies, que entregues, que rindas, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo hoy a vos? Y decirle, Señor, aunque yo no tengo la seguridad total, decido dar el paso de obedecer. Decido dar el paso de seguir tu voz, ¿sí? Y cuando la fe crece, ¿sí? Las cosas que parecen imposibles comienzan a suceder. Solo por obedecer, ¿no? Por obedecer. Porque Dios se mueve en eso, en la obediencia. Un corazón que obedece es un corazón que ama. Un corazón que ama se entrega por completo. Si yo digo desde acá o desde ahí, donde sea, que amo a Dios, pero cuando Dios me está llamando decido hacer la vista ciega o oídos sordos, entonces, ¿amo o no amo? ¿O estoy con todo con Dios o en nada? Es como,
a mí me queda muy grabada esa palabra que dice, o son fríos o son calientes, pero tibio los vomitaré de mi boca. Es decir, a Dios no le agrada las medias tintas. Hoy estoy con vos y mañana no sé. Hoy te obedezco y mañana, y parece que estamos bailando el vals, ¿viste? Pero bailamos el vals con el enemigo, alejándonos mucho de lo que el Señor quiere que seamos, sus amigos. A mí algo que me quedó de la peli que vimos la semana pasada con los chicos, es la parte donde Jesús le dice, en medio de todas las imágenes que van entre ida y vuelta, Jesús le dice, ustedes son mis amigos. Y nosotros somos amigos de Jesús. Y vos a tu amigo le contás todo y son re compinches y van con todo y yo te banco, ¿o no? Yo te banco, yo voy con vos con todo. Entonces, Jesús quiere ese tipo de amistades y vamos juntos. No estás solo, no estás sola. Yo estoy con vos, pero vamos, ¿sí? Y que podamos obedecer la voz de Jesús. ¿Amén? Estoy muy aburrida. Hay mucho silencio. Bien. Lo tercero es que la fe, esta fe en acción activa, va a madurar en medio de la prueba. ¿Cuántos les gustan las pruebas? Me encantó el... Hicieron la ola, ¿viste? ¿No? Y a nadie nos gusta la prueba. A nadie nos gusta el proceso. Luchamos contra eso. Pero es la forma en la que el Señor tiene de trabajar nuestra fe y de hacerla cada vez más fuerte. Yo lo que pienso es que cuando nosotros pasamos pruebas, previo a eso, y hoy lo hablábamos con Andrea, previo a eso, Dios nos va preparando. El tema es que si nosotros no estamos conectados con la palabra, si no estamos oyendo la voz de Dios, toda la preparación que el Señor nos quiso hacer, no la recibimos. Es como que se te corta la señal. Entonces Dios te quiso preparar para el momento de la prueba, pero muchas veces nosotros estamos en otra sintonía. Que el noviecito, que la noviecita, que los placeres de la vida, lo que sea, ¿no? Uno se distrae fácil, pero ¿qué dice el Señor? Necesitamos estar conectados con Él, necesitamos buscar de Él. ¿Para qué? Para que en el momento de la prueba mi fe esté fuerte, ¿sí? Van a venir los zarandeos, los ataques, pero yo tengo que tener una fe fuerte. Y mi fe se fortalece a través de la palabra, y mi fe se fortalece a través de la oración. Mi fe se fortalece, y me voy a adelantar un poco, pero se fortalece en esto, en la comunidad. ¿Sí? Porque decía, ¿para qué voy a ir a la iglesia? No, el venir al templo es esto, fortalecer la fe en la comunidad. Porque quizás te pones a hablar con alguien que está pasando por algo, y vos decís, y capaz, a mí me ha pasado 1000 veces, alguien está pasando por algo, y yo también tengo mi lucha, y empiezo a hablar con esa persona y le empiezo a dar palabra, y después el Señor me dice, ¿te diste cuenta, no, que eso que le estás diciendo era para vos? ¿Les pasó alguna vez? A mí me pasa muy seguido. Me decís, ¿te diste cuenta que eso que le estás diciendo era también para vos? Pasa. Porque para eso funciona el cuerpo, para fortalecernos. Entonces, la prueba es inevitable. Dígalo, es inevitable. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a pasar por pruebas, por luchas, pero también dice, no teman, porque yo ya vencí. Él ya venció en medio de esa prueba, Él ya venció esa dificultad que quizás hoy estás pasando, o las que pueden venir, porque que uno dice, bueno, el otro día hablaba con alguien, me dice, sentí que ya había pasado la tormenta, ¡fua! Le vino otra. Y cuando se está relajando, ¡fua! Le vino otra, ¿no? Y a veces te pasa eso, que te viene una tras otra, decís, dale, Señor. Hay un cartelito que a veces comparte Dani, que es que Dios le da sus mejores batallas a ¿cómo era, Dani? Sus mejores batallas, los mejores guerreros, algo así. Ya, bueno, sí, totalmente. Porque Dani dice, yo no quiero ser, yo no quiero eso. Pero a veces pasa que uno se siente así, ¿no? Que está batallado, que tiene y que no tenés tregua, pero tranquilo, porque ¿qué dijo él? Que él ya venció. Y eso que te digo a vos, me lo digo a mí, porque todos tenemos momentos así. Diferentes batallas, diferentes áreas en las que el Señor todavía necesita fortalecer nuestra fe. Pero ¿sabes qué? Aprendemos
aprendemos del otro, ¿sí? El otro día Flor me hizo el aguante y me acompañó a llevar a Zoe a un cumple y yo tenía que esperar. Y la charla que tuvimos fue reedificante para mí, porque en cosas que quizás yo le digo, Flor, y contaba todo, Flor me decía, no, porque acá, y ella me daba lo que Dios estaba tratando con ella, y digo, sí, Señor, porque es así para mí también, ¿no? Entonces, está bueno esto de poder compartir con el otro, de ser fortalecidos el uno al otro, ¿no? Y vamos a leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Esta versión sí va a ser la Nueva Traducción Viviente, que dice así: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Esa versión me gustó. La prueba demostrará que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Me re gustó esta versión. Porque a veces uno dice, bueno, tengo que pasar por la prueba, ¿cuándo va a venir el tiempo de la paz, de la tranquilidad? Y acá dice que esta prueba, las tantas que vivimos, nos traerá mucha alabanza, gloria y honra, ¿cuándo? Cuando Jesús venga. ¿Se dieron cuenta de eso? Cuando Él venga. Entonces, ¿qué me quiere decir, Señor? No significa que no nos vamos a gozar. El Señor cambia nuestro lamento en baile, ¿sí? Él llena nuestra boca de alabanza, ¿sí? Y Él se manifiesta en medio nuestro, pero Él nos dice, van a haber pruebas hasta el final. Y la mayor gloria, y la mayor honra, y la mayor alabanza es que si permanecemos firmes en medio de la prueba, firmes en nuestra fe, cuando Él venga, nosotros vamos a estar ahí gozándolo con Él. ¿Se entiende? Entonces, la fe nunca va a crecer en un estado de comodidad. Si nosotros pretendemos crecer en la fe haciendo siempre lo mismo, estamos equivocados. Si, no sé, tenés 20 años de cristiano y estás de la misma manera que estabas cuando empezaste, quiero decirte que hay algo que replantear. Porque no podemos estar igual que el primer día que llegamos a Jesús. Algo tiene que haber transformado nuestra vida y tenemos que haber cambiado en nuestra vida, ¿sí? Yo tengo que crecer, yo tengo que ir a más, pero no para que todos digan, oh, mira cómo Daniela creció. No, porque Él se tiene que manifestar en mí, su gloria se tiene que manifestar en mí. Entonces, si yo pretendo que no haya problemas, quiero decirte que no va a haber crecimiento en la fe, porque la fe se fortalece y crece cuando hay presión. ¿Cómo soporto la presión? Estando en el lugar indicado. ¿Cuál es el estar en el lugar indicado? Estando conectado con Jesús. Cuando yo me desconecto de Jesús, soy como la olla a presión. ¿La vieron alguna vez la olla a presión? Explota todo, es un peligro. Pero si yo estoy conectada con Jesús, eso cumple su función. La presión va a hacer que tu espíritu esté muy sensible a lo que Dios está haciendo. Entonces vamos a pasar por pruebas en las que así vas a cazar en el aire lo que está pasando y lo vas a poder manejar, porque no vas a ser vos, va a ser el Espíritu de Dios. Ahora, cuando yo estoy desconectada de Dios, cuando viene la prueba, rápidamente me ofusco, me entristezco, me amargo, me tensiono. ¿Por qué? Porque de algún modo me desenfoqué del lugar en donde tiene que estar puesta mi mirada. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que en este tiempo entender que si yo quiero que mi fe crezca, tengo que aceptar los procesos que vengan de Dios. Y el ejemplo que tenemos ahí es de Daniel. Daniel estuvo en el foso de los leones, y hay que tener fe en medio de los leones hambrientos, ¿eh? La verdad que pero a él no lo detuvo, a él no lo cayó,
las órdenes que habían venido de los hombres, él decidió orar y adorar a Dios igual que lo hacía cada día. Dice que Daniel oraba ¿cuántas veces? 3 veces al día. Y cuando vino la orden de que si alguien adoraba a otros dioses tenía que morir, él podría haber dicho, bueno, voy a orar 3 veces al día con las ventanitas cerradas, metido en mi habitación, bien bajito para que nadie me escuche, ¿no? Pero dice que él abría las ventanas como lo hacía todos los días y oraba a Dios como lo hacía todos los días y no se ocultó y él siguió activando su fe y moviéndose en su fe. Y cuando llegó el momento de pasar al pozo de los leones, ¿quién cerró la boca de los leones? ¿Daniel? No, Dios. Él cerró la boca de los leones. A mí me gustan las imágenes que le muestran a los niños a Daniel acariciando el león. Dice, ¿no? Entonces, es el Señor el que hace la obra cuando yo decido buscarlo a Él igual. Es el Señor el que hace la obra cuando yo decido poner mi vida en sus manos. Entonces, Daniel activó la fe antes, cuando siguió orando, aún cuando todos le decían que no lo tenía que hacer. Y esa fe activa lo llevó a que en el momento de la prueba, ¿sí?, él pudiera tener la fe tan madura que no tuviera el temor y Dios mismo le mostrara su poder, cerrando la boca de esos leones hambrientos. Entonces, la prueba que nosotros podemos vivir no viene a matar nuestra fe, sino que viene a fortalecerla. Amén. Decirle al que está a tu lado, la prueba no viene a matar tu fe, viene a fortalecerla. No estamos hablando de la prueba de matemática, de biología, eso viene a fortalecer otras cosas. Pero la prueba viene a fortalecer mi fe, ¿sí? Y lo siguiente que yo me anotaba como importante para que la fe siga en aumento es que, como cuarto punto, la fe se multiplica cuando yo la comparto. Tengo que compartir, dígalo, compartir. Bien, la primera, ¿cuál era? Oír, escuchar, muy bien. La segunda, obedecer. La tercera, la que acabas de decir, esa es genial, de que la fe madura en la prueba. Y ahora la cuarta es esto de compartirla. Se multiplica cuando yo la comparto. Y vamos a leer lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículo 24. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y eso es lo que yo les decía recién, por eso les decía, me adelanto un poquito, pero esto de estar en comunidad, de estar en el templo, no es algo que se le ocurrió a Pablo, a los apóstoles, porque se le dio la gana. Es algo que vino del corazón de Dios y se reveló a su corazón y hoy se tiene que revelar a nosotros para que nosotros podamos entender que nos necesitamos unos a otros. Mirá al que tenés al lado y decirle, yo te necesito a vos. Algunos se miraron como diciendo, yo vos no te necesito, salí de acá. Nos necesitamos, porque lo que yo tengo, quizás Kev no lo tiene, pero lo que Kevin tiene puede bendecir la vida de Claudio. Y todos tenemos algo que el otro quizás no tiene y vos podés bendecirlo. Por eso me gusta este pasaje, porque dice, considerémonos, tengámonos en cuenta unos a otros para estimularnos en amor, estimularnos en buenas obras. Quizás el otro no se anima, pero vos tenés, che, dale, vamos, dale, hagámoslo, dale, vos podés, yo estoy con vos, vamos, te acompaño. De eso se trata, ¿sí? De eso se trata el compartir. Por eso yo voy a hacer una pausa en esto, porque hay algo que yo ponía esta semana cuando Nahuel volvía de las Olimpiadas. Y es que yo hay algo que admiré de Nahuel, es la capacidad de estar en un lugar donde no conocía absolutamente a nadie. Bueno, conocí a algunos de vista, sí, ya sabía que me iba a corregir, él siempre tiene que... ¿no? Conocí a algunos de vista, pero no eran sus íntimos, no estaban sus profesores, no habían compañeros de él, gente con la que había compartido, y él estuvo en un lugar donde a nadie lo conocía, y el tipo el segundo día ya estaba hablando con todo el lugar, ¿no?
Y yo digo, a veces nosotros nos quedamos, ¿sí? Nos guardamos las cosas por miedo a lo que puede pasar, y cuando podemos estar juntos es la manera de animarnos unos a otros. La verdad que yo le decía a Nau, la verdad yo admiro esa parte de vos, porque a mí me hubiese costado un montón. ¿De dónde sacó eso? Y vino de Dios. Porque yo le decía a Andrea, lloré mucho por ellos en mi vientre, y claramente en ese sentido los dos son re cara dura, se mandan y van, pero es algo que Dios puso en ellos. ¿Se entiende? Entonces, hay algo que Dios puso en tu vida y en mi vida, porque yo sé que lo que Nau tiene puede hacer que otros se animen a hacer cosas que quizás no se animaban, llevándolo por el buen camino, ¿no? Claramente. Amén. ¿No? Entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros estamos en comunidad. La fe que yo vivo hace que el otro se anime. Y a veces te va a costar, porque a algunos les cuesta, tiene el chispero húmedo, sería, no me sale. ¿Viste cuando querés prender el fosforito y está húmedo y no prende y está bien, lo raspás? Bueno, vos a encontrarte algunos que están medio húmedos y les cuesta más, pero estando juntos en algún momento eso se va a encender. En algún momento eso se va a activar. Por eso la importancia de estar en comunidad y de entender que la fe no es algo que yo tengo que guardarme, sino que tiene que encenderse en mí para contagiar a otros. Es como la risa, yo me empiezo riendo y en algún momento otro se va a reír, salvo que sea muy mala onda. No voy a mirar a nadie ni lo voy a intentar. Pero hay cosas que se contagian y la fe también se contagia. ¿Sí? Se contagia, se imparte. El gozo que yo pueda tener se va a impartir en otro. ¿Sí? Por eso es esto de entender que lo que Dios puso en mí es para compartirlo, no para guardármelo. Y en este caso me acordaba del ejemplo y me venía la imagen cuando Jesús estaba predicando y de repente le caen 4 amigos, 4 personas con un paralítico, se suben al techo y lo bajan por el techo, ¿no? Con tal de que su amigo reciba la sanidad. Y esa es la fe activa que lleva a que yo pueda llevar el milagro también a otras personas. De eso se trata compartir. Una fe que se acciona con el fin de poder provocar en el otro la transformación de parte de Dios, ¿sí? La fe de estos amigos hizo que el milagro sucediera en aquel que no tenía en ese momento ni las fuerzas ni los medios para llegar al lugar del milagro. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que activar mi fe y cuando mi fe crece, mi fe se fortalece y yo puedo compartirla con otros, ahí aún crece más y se levanta más y no solo mi fe, sino la fe de otros. Me pasó el sábado cuando estaba camino a la reunión con los adolescentes que bajamos del colectivo con Nau y en eso que bajamos del colectivo se baja un señor que era invidente. Lo dije bien, ¿no? Porque no me gusta decir la otra palabra, es ciego, pero no me gusta tanto. Entonces, se baja y yo estaba apurada. ¿Vieron cuántas veces andamos así, apurados? Bueno, alguien lo va a ayudar. Y ¿vieron cuando algo te decía, volvé? Y yo, pero llego tarde, volvé. Y me crucé todo testaruda, a veces somos así. Me crucé, Nahuel ya estaba en la puerta del CPC seguro, en esa vuelta. Yo me cruzo y miro para atrás y el hombre venía caminando muy lenta, obviamente, muy lentamente bajando del Metrobús, de la estación del Metrobús, bajando, y yo me estaba por dar la vuelta y me vuelvo a girar porque el Señor me dice, volvé. ¿Vieron cuando ustedes sienten algo que los mueve? Dije, bueno, cruzo. Ya se me estaba por cortar el semáforo, crucé y me encontré con Daniel, un tocayo. Y empezamos a hablar con Daniel. Y Daniel me empezó a contar cómo él vivía su situación, ¿no? Y la verdad es que en ese momento el Señor ponía palabras de ánimo para él en mi boca, pero él también fue una inspiración para mí, porque me acordaba, y Mati también me lo hizo recordar, el ejercicio que hicimos con Carolina, ¿se acuerdan? Acá en el taller, donde teníamos que ir con los ojos vendados. Y la verdad que yo digo, qué terrible es poder tener, mejor dicho, que andar por la vida sin poder ver dónde pisás, dónde caminás, qué es lo que te rodea. Él me contaba que cruzando la calle de su casa,
Ya a mitad de cuadra, calcula él, un colectivo dobló y lo pisó, dice que le pisó los pies. Es decir, no se frenó el colectivo y se lo llevó puesto. Dice, y la verdad, dice, yo le doy gracias a Dios porque me podría haber pasado algo peor. Ahora, la actitud de él frente a su situación me llevó a confrontarme en que muchas veces nosotros con mucho menos renegamos mucho más. Entonces, realmente tenemos que entender esto, ¿no? De que si yo tengo una fe activa, voy a buscar, es decir, Dios me va a usar también para poder impartirle alegría a otro, porque en esas 2 cuadras y media que caminé con Daniel, porque al final me terminé quedando con Daniel y fuimos caminando y charlando y hablando y conociéndonos un poco más, él se fue con una sonrisa y yo también. Cuando yo puedo compartir mi fe, produce gozo en mí. Al principio quizás te decía, ay no, ¿para qué? Voy a perder tiempo. Oí la voz de Dios, que Él te va a llevar a eso. A veces nos cuesta tanto detenernos de los ruidos, de las cosas que hacemos a diario. Pero ahí yo después le pedí perdón al Señor porque yo estaba metida en que llego tarde. Y cuando llegué no había nadie, todavía faltaba gente. Entonces iba a correr por algo, ¿no? Que iba a detenerme a mí de hacer lo que Dios quería que yo haga en ese momento. Y vos decís, pero lo entregaste a Jesús. No, en ese momento no, me bastó hablarle de Dios y que él sintiera el amor de Dios y que él estuviera agradecido porque alguien se detuvo a escucharlo y a ayudarlo, ¿no? Como pasó también en el geriátrico, porque el sábado nos fuimos con los chicos, los adolescentes al geriátrico, y la alegría de esos abuelos de escuchar a los chicos y de poder ver que esos chicos los estaban escuchando a ellos, fue un montón. Y vos decís, ¿con qué tan poco podemos manifestar el amor de Dios y vivir esta fe práctica? Esta fe que Dios nos dice. Porque Dios dice, está perfecto que creas en mí, porque eso está bueno, porque es lo que la palabra nos dice, que debemos creer en Él. Pero que el creer en Él me lleve a mí también a vivirlo. Y esa es la fe activa, esa es la fe práctica a la cual Dios nos llama en este tiempo. Y yo quiero hacer un ejercicio, ahora sí, te pido. Necesito un colaborador. Uno. Por las dudas, sí, es verdad. Uno. Kevin. Por buchón, dice. No, vos no, le está diciendo allá al líder encima. Bueno, Kevin. Inflame ese globo. Tú puedes. Es un buen ejercicio para el canto. Listo, ahí está bien. Perfecto, vamos, no lo ates. Vamos a hacer de cuenta que esta es la fe de Kevin. Obviamente Kevin tiene más fe que el lobo que infló. Quédense tranquilos, había mucho aire por medio, ya está. Bien, ahora, ¿qué pasa si dejamos el globo así? Días y días. ¿Qué va a pasar con este globo? Se va a desinflar, ¿sí? Va a cada vez más chiquitito. Va a hacer... Se va a desinflar, ¿sí? Ahora, ese globo, desinflalo. Ahí está. Si yo quiero que esa fe, el globo simboliza la fe, esté firme y esté fuerte y esté grande, ¿qué tengo que volver a hacer? Inflar. Así vas a estar toda la reunión hasta que termine, anda. Podés desinflar el globo. La fe, ese globo simboliza la fe. Se van a entretener inflando y desinflando el globo. El globo simboliza la fe. Si yo la dejo, no la cuido, no le proveo de aire constante, esa fe se va a menguar, va a ser chiquito. Va a ser un globo todo desinflado. Entonces yo necesito, ¿sí?, soplar constantemente, muy obediente al Señor, para mantener la fe firme, la fe fuerte. ¿Cómo lo hago? Dijimos con... No, soplando no. No es seria esta iglesia. Después pregunta por qué la iglesia no es seria. Ay, Señor. Yo mantengo la... Vamos, pastor. La primera... Oír la palabra de Dios. Segundo, obedecer la voz de Dios. Tercero, ¿lo qué?
aceptar las pruebas y la fortaleza que viene a través de las pruebas. Bien. ¿Y lo cuarto? ¿Compartir en qué? ¿En dónde? En fe. ¿Con qué? En comunidad. Ahí está. Entre los tres completaron la frase. Muy bien. Entonces, yo necesito todo. Dejen de jugar ya con eso. Ya está, les voy a dar un chirlo a los tres. Entonces, la fe necesita eso. Necesita que yo pueda todos los días, cada día de mi vida, sumergirme en la palabra, obedecer la voz de Dios, aceptar la prueba y descansar en Dios en medio de la prueba. A veces fácil, a veces no, pero poder hacerlo y estar en comunidad, ¿sí? Porque la fe que yo no activo, como el globo, se desinfla. Se queda así, fofito. Ya se desinfló, ya está. Pero es un globo, tu fe no se desinfla, va en aumento. Así que eso es inflarlo de vuelta, dice eso, exacto. Entonces, no alcanza, puedo pedir que me acompañen, no alcanza con tener esa fe, uno dice, y acá me acordaba de Zoe, porque uno sabe que dice que la palabra dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete, ¿sí? Y este monte se moverá, ¿sí? Entonces, Zoe me preguntaba cómo es un grano de mostaza y es muy chiquitito, muy chiquitito. Y es un grano, pero muy chiquitito. Entonces, no, pero ¿cómo es más chiquitito que un grano? Es chiquitito. Alguien que se lo explique en el nombre de Jesús. Es chiquitito. Bien, entonces, eso es lo que el Señor nos pide. Si tuvieres fe, y a mí me gustan, si tuvieres fe como un grano de mostaza. ¿No soy? Eso lo dice el Señor. Dale. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Ya está. Eso lo dice el Señor. ¿Y qué dice? Yo le diría a la montaña, vamos, muévete, muévete. Yo le diría a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá. Y Zoe ahí baila toda, ¿no? Pero la montaña se mueve si yo tengo fe. Si yo acciono, si yo doy ese paso de fe. Tía, ocúpate. Entonces, recordemos, yo quiero que mi fe crezca, me sumerjo en la palabra. Obedezco aunque no vea, aunque a veces no voy a entender, porque a veces queremos entender todo y no vamos a entender todo. Porque, lo decíamos antes, mis pensamientos no son los pensamientos del Señor, ni los caminos que Él me está marcando son mis caminos. Entonces, no tengo que entender todo, tengo que aprender a obedecer, a perseverar en medio de la prueba, ¿sí? Y a compartirla con otras. Entonces, como pregunta final te digo, ¿en qué área de tu vida Dios hoy te está diciendo, da un paso de fe? ¿En qué área de tu vida Dios te está diciendo, salí de la barca, de ese lugar seguro? ¿En qué área de tu vida Dios te está diciendo, es necesario que infles la fe, que la alimentes, que no dejes que se decaiga? ¿Sí? Porque la fe que nosotros profesamos no es una fe que va a crecer en la teoría, ¿sí? Sino que es la fe que crece cuando yo doy pasos, aún cuando no hay suelo. Cuando yo no tenga algo firme, pero como creo en el Señor, camino y le obedezco. Amén. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y vamos a orar al Padre. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Padre amado, hoy nos viniste a recordar cómo mantener activa, fuerte nuestra fe. Porque vendrán tiempos difíciles de luchas, de pruebas personales, familiares, en el trabajo, en el país. Y si yo no estoy firme en la fe, Señor, rápidamente todas esas cosas pueden hacer que se desinfle mi vida espiritual, que pierda la esperanza,
que me gane la negatividad. Pero Padre, Señor, en esta hora queremos avivar la fe en nuestro corazón. Queremos avivar la fe en nuestro interior. No solamente, Señor, decir que creemos en ti, sino hacer de esta fe una fe activa, una fe que camina, una fe que se acciona, una fe que produce, una fe que hace obras, pero no las que uno quiere, sino las que están en tu corazón. Por eso, Padre, ayúdanos en este tiempo a sumergirnos cada vez en tu palabra, a oír tu voz, a obedecer tu voz, a seguir tu voz, a permanecer, Señor, en cada una de tus promesas que tú dejaste para nosotros, Señor, porque no necesitamos que venga un profeta de algún lugar para decirnos, Señor, lo que tenemos que hacer. Tú nos dejaste la mayor profecía, Señor, en las Escrituras. Padre, que podamos sumergirnos en ellas, meditar en la palabra, estudiar la palabra, que podamos permitirle a tu Espíritu Santo guiar, Señor, nuestro camino, y que podamos abrir nuestro corazón para vivir una fe, Señor, activa, una fe que te manifiesta, una fe, Padre amado, que provoca a otros a seguirte a ti, como tú lo hacías, Jesús. Tú ibas caminando, Señor, y la gente que estaba cerca tuyo simplemente se sentía atraído a ti y buscaba en ti lo que su corazón, su alma estaba necesitando. Señor, y nosotros queremos ser de ese tipo de personas que manifiesten a Jesús en cada paso que dan, que manifiesten a Jesús en cada paso que dan. Señor, queremos salir de nuestra comodidad, queremos salir de nuestra seguridad para poder soltarnos en tus brazos, así como Pedro salió de la barca y caminó sobre las aguas. Así como Daniel se preparó en oración para el momento que venía por delante, aún sin saberlo, Señor, que nosotros podamos tener esos corazones hambrientos y sedientos de ti, para que cuando venga la prueba, la dificultad, Señor, tengamos la madurez, Señor, para enfrentarlo y no caer. Señor, en esta hora te pedimos que esta palabra que has traído en este día a nuestra vida nos hable, que la podamos aplicar a lo que vivimos día a día y que podamos corregir lo que estamos haciendo mal, hacer lo que no estamos haciendo y permitirte a vos, Espíritu Santo de Dios, obrar en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, te damos gloria a ti y te damos honra. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén, amén y amén.